Los viejos de la región decían que las montañas guardaban secretos en sus grietas, y aquel Amanecer de 1867 parecían dispuestas a revelarlos todos. El Rancho Windsor se alzaba solitario en el valle, desafiando 3 años de incursiones, sequías y la constante amenaza de un territorio que no perdonaba errores. En el horizonte, 50 siluetas a caballo se recortaban contra el sol naciente, inmóviles como estatuas talladas en la misma piedra que formaba los riscos cercanos. Rebecca Windsor, con el cabello cobrizo recogido en una trenza descuidada y la mirada firme de quien ha enfrentado al desierto y ha sobrevivido, observaba desde el porche de su casa la escena que jamás creyó presenciar. Todo había comenzado apenas 3 días antes, cuando el destino depositó a sus pies a un hombre moribundo. El rancho Windsor había sido construido por su difunto esposo Thomas en tierras que muchos consideraban malditas, demasiado cerca del territorio chiriquehua, demasiado lejos de cualquier asentamiento que pudiera ofrecer ayuda. Tras la muerte de Thomas, durante un asalto de bandidos 2 años atrás, Rebecca se había negado a abandonar la propiedad que habían construido juntos. A sus 32 años, manejaba el rancho con la misma firmeza con que sostenía el rifle Winchester, que ahora descansaba sobre sus rodillas. Señora Windsor, susurró Emilio, el capataz que había permanecido leal cuando otros peones huyeron, ¿qué hacemos ahora? Rebecca mantuvo la mirada fija en los jinetes distintos. Esperamos, respondió con una calma que contradecía el tumulto en su interior. Han venido por él. El viento arrastraba polvo y aromas de Artemisa cuando Rebecca recordó el momento que había cambiado todo. Había salido a revisar el ganado en el riachuelo casi seco cuando encontró al hombre inconsciente. La herida en su costado supuraba, la fiebre lo consumía. Un Apache, no cualquier Apache, según revelaron los símbolos en su ropa y amuletos, había tomado la decisión sin vacilar, lo montó en su caballo y lo llevó al rancho. «Has perdido la cabeza», le había dicho Emilio cuando la vio llegar con el herido. «Si es quien creo, mejor dejarlo morir. Ningún hombre muere en mi propiedad si puedo evitarlo», había respondido ella, mientras cortaba la camisa ensangrentada para limpiar la herida. Indio o blanco. El hombre, que después supo se llamaba Águila Negra, jefe de una facción chiricahua respetada y temida en la región, había recibido un disparo durante una emboscada de cazadores de recompensas. Rebecca recordaba los rumores sobre él, implacable con sus enemigos, justo con quienes respetaban los acuerdos, y con una inteligencia que lo hacía más peligroso que cualquier guerrero común. Durante 2 días y 2 noches, Rebecca había luchado contra la muerte que se cernía sobre Águila Negra. Aplicó cataplasmas de hierbas aprendidas de una curandera mexicana, limpió la herida con whisky y mantuvo paños fríos sobre su frente ardiente. En momentos de delirio, él hablaba en su lengua, y aunque Rebecca no entendía las palabras, reconocía el tono de quien da órdenes incluso al borde de la inconsciencia. La mañana del tercer día, cuando los ojos oscuros de Águila Negra finalmente se abrieron lúcidos y la fiebre había cedido, ambos se estudiaron en silencio. Él habló primero, en un español tan fluido que la sorprendió. ¿Por qué una mujer blanca salva a un enemigo de su gente? Rebecca le sostuvo la mirada. No veo enemigos en hombres heridos, solo personas que necesitan ayuda. Tu medicina es fuerte, había respondido él, tocando el vendaje limpio.
pero ahora vendrás conmigo. No iré a ninguna parte, contestó ella, incorporándose. Este es mi hogar. Águila Negra la había observado con una intensidad que Rebecca no pudo descifrar. Mis hombres vendrán al amanecer. Si no estoy, quemarán este lugar y matarán a todos. Entonces, deberías recuperarte pronto para evitarlo. Había respondido ella, dejando junto a él un cuenco con caldo. Porque no pienso huir. Y ahora, tal como él había advertido, los guerreros Apache rodeaban el rancho en un círculo perfecto. Rebecca contó mentalmente 50, tal vez más, suficientes para reducir su pequeña propiedad a cenizas en minutos. Junto a ella, Emilio y los 3 vaqueros que quedaban empuñaban sus armas con manos temblorosas. Dentro de la casa, 2 mujeres mexicanas que ayudaban en la cocina rezaban en voz baja. Y en la habitación principal, Águila Negra se había incorporado con dificultad, apoyándose en el marco de la ventana para observar a sus hombres. «Podrías haberme dejado morir», dijo el jefe Apache, acercándose a Porche con pasos lentos. La herida aún le dolía, pero se mantenía erguido con dignidad. «Habría sido más fácil». «Nunca he elegido lo fácil», respondió Rebecca sin apartar la mirada del círculo de guerreros. «¿Van a atacar?» «Eso depende». Águila Negra se detuvo junto a ella, observando a sus hombres. «De lo que yo les diga». Un silencio tenso se extendió por el valle. Uno de los guerreros Apache, distinguible por las plumas de águila que adornaban su cabello, espoleó su caballo y avanzó hasta quedar a 20 pasos del porche. Habló en su lengua, palabras rápidas dirigidas a Águila Negra. «Lobo veloz dice que el campamento ha sido atacado», tradujo Águila Negra para Rebecca. «Los mismos hombres que me dispararon buscan el agua oculta». Rebecca frunció el ceño. «¿Qué agua?» «El manantial sagrado en la montaña que tu gente codicia», respondió él, estudiando su reacción. «Pensaron que matándome encontrarían el camino». «No sé nada de ningún manantial», dijo Rebecca con sinceridad. «Solo sé que encontré a un hombre herido y no podía dejarlo morir». Águila Negra la observó largamente, como si buscara algo en sus ojos. Luego, con un movimiento deliberado, avanzó hacia el borde del porche y habló a sus guerreros en un tono que no admite réplica. Rebecca no entendió las palabras, pero vio como círculos de jinetes se tensaba y luego, lentamente, se relajaba. «Les he dicho que me salvaste la vida», explicó él, «y que este rancho no debe ser tocado». «¿Y te creyeron así de fácil?», preguntó Rebecca, escéptica. «Les he dicho también», continuó Águila Negra, «que conoces secretos de medicina que nuestras curanderas respetarían, y que tu corazón no está manchado con la codicia que mueve a otros blancos». Lobo veloz desmontó y se acercó. Era más joven que Águila Negra, con rasgos afilados y ojos que evaluaban cada detalle. Llevaba un cuchillo en el cinto y un rifle capturado a algún soldado desafortunado. Habló directamente a Rebecca en un español tocasco. «Jefe dice tú ahora amiga de Chiricahua, ¿por qué debemos creer?» Rebecca no se dejó intimidar. «No pido que crean nada. Solo defendí la vida de un hombre como habría defendido la de cualquiera. Lo que hagan ahora es su decisión». Lobo veloz tradujo para los demás guerreros, que murmuraron entre sí. Uno de ellos, con el rostro marcado por cicatrices de viruela,
escupió al suelo en señal de desprecio. Algunos no confían, explicó Águila Negra. Tus vecinos, los colonos que llegaron el invierno pasado, han envenenado pozos y matado a nuestros niños mientras dormían. No soy ellos, respondió Rebecca con firmeza. Nunca he cruzado vuestras tierras sin permiso ni he tomado más agua de la que necesito. Águila Negra tradujo sus palabras, y Rebecca observó cómo algunos guerreros asentían levemente mientras otros mantenían expresiones impasibles. La tensión era palpable, como si el aire mismo contuviera la posibilidad de violencia repentina. Fue entonces cuando Joseph Miller, el comerciante del pueblo más cercano, apareció por el camino en su carromado cargado de provisiones. Se detuvo en seco al ver el círculo de apaches y su rostro palideció visiblemente. «Dios bendito, Rebecca», gritó, aferrándose a las riendas con manos temblorosas. «¿Qué demonios sucede aquí?» Los guerreros apaches giraron hacia él como un solo cuerpo, y varias manos se tensaron sobre arcos y rifles. Lobo Veloz hizo un gesto, y dos jinetes avanzaron hacia el carromado. «Number», Rebecca dio un paso adelante. «Es solo el comerciante que trae provisiones. No representa amenaza». Águila Negra estudió a Miller con desconfianza. «¿Confías en este hombre?» Rebecca dudó. Joseph Miller era el único vínculo fiable con el mundo exterior, pero también sabía que comerciaba con información tanto como con mercancías. «Trae lo que necesitamos para sobrevivir», respondió con cautela, «pero sus lealtades cambian según quien pague mejor». Águila Negra asintió, comprendiendo lo que no decía. Con un gesto detuvo a sus hombres y habló a Miller directamente. «Comerciante, acércate sin miedo. Nadie te hará daño, si vienes en paz». Miller avanzó lentamente, las manos visibles y el sudor perlando su frente, bajo el sombrero polvoriento. Cuando llegó al porche, sus ojos iban de Rebecca a Águila Negra y luego al círculo de guerreros. «Veo que tienes compañía», dijo, intentando sonreír. «Quizás debería volver otro día. El jefe Apache estaba herido», explicó Rebecca. «Lo encontré y lo colgué. Sus hombres han venido a buscarlo». Miller palideció aún más. «¿Sabes quién es? Es Águila Negra. El ejército ofrece $500 por su cabeza». Un murmullo recurrió a los guerreros, que entendieron la palabra dólares, y el gesto que Miller hizo al señalar la cabeza de su jefe. Lobo Veloz avanzó con expresión amenazante, pero Águila Negra lo detuvo con un simple ademán. «Sé perfectamente quién es», respondió Rebecca con frialdad. «Y mientras esté en mi propiedad, nadie levantará una mano contra él». Miller la miró como si hubiera perdido el juicio. «El coronel Richardson está a 3 días de aquí, con una compañía completa. Cuando se entere». «¿Y quién viene a decírselo, Joseph?», preguntó Rebecca, fijando en él una mirada penetrante. «¿Tú?» El comerciante captó la amenaza implícita y tragó saliva. «Solo me preocupo por tu seguridad, Rebecca. Desde que Thomas murió». «Mi seguridad es asunto mío», lo interrumpió ella. «Ahora, has traído la harina y las medicinas que te pedí». El ambiente se tensó cuando Miller miró a Águila Negra, evaluando silenciosamente la situación. Rebecca podía ver los cálculos en sus ojos, la recompensa frente al peligro inmediato, la lealtad frente a la ganancia potencial. «Las he traído», dijo finalmente, volviendo al carromato para descargar 2 sacos y una caja de madera. «Pero deberías reconsiderar tu posición, Rebecca»,
Esta gente no olvidará que los ayudaste, y los blancos no olvidarán que los traicionaste. No he traicionado a nadie, respondió ella, tomando los sacos. Solo he hecho lo que cualquier persona decente haría. Miller resopló. La decencia no te mantendrá viva cuando el coronel se entere. Águila Negra, que había seguido la conversación con atención, dio un paso adelante. Su presencia, a pesar de la herida, era imponente. Comerciante, dijo con voz clara, tú llevas palabras de un lado a otro como llevas mercancías. Te propongo un trato. Miller lo miró con desconfianza. ¿Qué clase de trato? Dirás al coronel que me viste muerto, arrastrado por el río. Que los cuervos ya habían comenzado su festín. Águila Negra extrajo de su cinturón un pequeño saco de piel. Esto es oro puro, suficiente para que un hombre comience una nueva vida lejos de aquí. Los ojos de Miller se agrandaron al ver el contenido del saco. Pequeñas pepitas brillaban bajo el sol de la mañana. ¿Por qué debería confiar en ti? Preguntó, aunque sus manos ya se movían instintivamente hacia el oro. ¿Por qué si mientes? Respondió Águila Negra con suavidad letal. Mis guerreros te encontrarán antes de que llegues al siguiente pueblo. Rebecca observaba el intercambio con expresión neutra, pero internamente calculaba las consecuencias. Si Miller aceptaba, ganaría tiempo. Si rechazaba la oferta, el rancho Windsor podría convertirse en un campo de batalla. Miller sopesó el saco en su mano y finalmente asintió. Águila Negra murió por sus heridas. Lo vi con mis propios ojos. Y la mujer Windsor, añadió el jefe Apache, intentó salvarlo por bondad, pero fracasó. Su rancho no tiene nada que ver con los Chiricahua. Entiendo, dijo Miller guardando el oro, aunque no entiendo por qué te importa protegerla. Águila Negra no respondió a eso. En cambio se volvió hacia el lobo veloz y habló en su lengua. El guerrero asintió y transmitió órdenes. Lentamente, el círculo de ganetes se abrió por un lado, permitiendo que Miller pudiera partir. Recuerda, dijo Águila Negra mientras el comerciante subía a su carromado, los ojos de mi pueblo están en todas partes. Miller fustigó a sus caballos y se alejó sin mirar atrás, levantando una estela de polvo que se perdió en la distancia. Rebecca se volvió hacia Águila Negra. No confío en él, dijo con franqueza. Yo tampoco, respondió el jefe Apache. Pero el oro comprará tiempo, y el miedo celarán sus labios por un tiempo. Lobo veloz se acercó y habló urgentemente. Águila Negra escuchó con atención y luego se dirigió a Rebecca. Mis exploradores han visto hombres blancos acercándose desde el este. No son soldados, sino los mismos cazadores de recompensas que me dispararon. Rebecca sintió que el estómago se le contraía. ¿Cuántos? 8, tal vez 10. Bien armados. Emilio, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Señora Windsor, debemos prepararnos. Rebecca asintió, evaluando rápidamente sus opciones. El rancho no estaba construido para resistir un asedio, pero tenía algunas ventajas defensivas. Pozos de agua dentro del perímetro, paredes sólidas y líneas de visión claras desde las ventanas superiores. Podemos defender la casa principal, dijo, más para sí misma que para los demás. Águila Negra la observó con curiosidad. ¿Por qué lucharías? Estos hombres vienen por mí, no por ti. Si me entrego, no. Lo interrumpió Rebecca con firmeza. No salvé tu vida,
para entregarte ahora. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro normalmente impasible del jefe Apache. Se volvió hacia sus guerreros y habló. Las órdenes fueron recibidas con gestos de asentimiento. Mis hombres se ocultaron en las colinas, explicó a Rebecca. Cuando los cazadores lleguen, creerán que solo están frente a un rancho aislado con una mujer y unos pocos trabajadores. Rebecca comprendió la estrategia. Una emboscada. La mejor presa es la que no sabe que está siendo cazada, respondió Águila Negra. Luego, dirigiéndose al lobo veloz, añadió algo que hizo que el joven guerrero sonriera ferozmente antes de alejarse para organizar a los demás. El círculo de jinetes se dispersó como humo ante el viento. En cuestión de minutos, no quedaba rastro visible de los 50 guerreros que habían rodeado el rancho. Rebecca los observó desaparecer con una mezcla de admiración y aprensión. Tu gente se mueve como sombras, comentó. Y la tuya hace tanto ruido como búfalos en estampida, respondió Águila Negra, pero había un tono casi de afecto en su voz. Emilio organizó a los vaqueros para reforzar las defensas, amontonaron sacos de arena en las ventanas bajas, prepararon baldes de agua por si había fuego, y distribuyeron las armas y municiones disponibles. Las mujeres de la cocina ayudaron a llenar cantimploras y a preparar vendajes improvisados. Rebecca condujo a Águila Negra de vuelta a la habitación principal, insistiendo en revisar su herida. La bala había sido extraída limpiamente, pero el esfuerzo de estar de pie había reabierto parcialmente la herida. «Deberías descansar», dijo ella, limpiando la sangre fresca con un paño húmedo. Águila Negra observó sus movimientos precisos. «¿Dónde aprendiste medicina?» «Mi madre era curandera en Boston», respondió Rebecca, aplicando un ungüento de hierbas. «Me enseñó antes de que la fiebre se la llevara. Luego, aprendí más de una mujer mexicana que vivía cerca de nuestro primer rancho». «¿Por qué viniste a estas tierras?» Rebecca terminó de vendar la herida antes de responder. Thomas soñaba con un lugar propio. Trabajó en ranchos ajenos durante años hasta que pudimos comprar esta tierra. Tierra que perteneció a mi pueblo durante generaciones, señaló Águila Negra sin hostilidad, simplemente constatando un hecho. Rebecca lo miró directamente. «Lo sé. ¿Y si hubiera sabido entonces lo que sé ahora? Quizás habríamos elegido otro camino». Un grito de Emilio, desde el exterior, interrumpió la conversación. «Jinetes aproximándose desde el este». Rebecca se levantó de inmediato y tomó su rifle. Antes de salir se detuvo en la puerta y miró a Águila Negra. «Quédate aquí. Tu herida podría empeorar». El jefe Apache sonrió levemente. «Mi pueblo dice que la muerte viene cuando debe, no cuando la convocamos o la evitamos». «Pues hoy no es tu día», respondió ella con determinación, «ni el mío». Desde la ventana del segundo piso, Rebecca observó a los jinetes que se acercaban por el camino principal. Tal como había dicho Águila Negra, no eran soldados sino un grupo heterogéneo de hombres rudos con el celo inconfundible de los cazarrecompensas, armamento diverso, ropas desgastadas pero prácticas, y la mirada calculadora de quienes miden todo en términos de ganancia. A la cabeza cabalgaba un hombre alto con un parche en el ojo y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Llevaba 2 revólveres en el cinto y un rifle Winchester en una funda de cuero ornamentada. Rebecca lo reconoció de inmediato: Jackson Tuerto Reeves,
famoso por haber cazado a 3 de los forajidos más buscados del territorio y conocido por su brutalidad. Tenemos compañía peligrosa, murmuró a Emilio, que se había posicionado en la ventana contigua. El tuerto Reeves, asintió el capataz. Dicen que mata primero y pregunta después, si es que pregunta. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la casa. Reeves se adelantó solo, manteniendo las manos visibles pero cerca de sus armas. «Rebecca Windsor», gritó con voz ronca. «Sabemos que tienes a un Apache herido ahí dentro. Entrégalo y nos iremos en paz». Rebecca intercambió una mirada con Emilio. «¿Cómo lo sabían?» Miller no podría haber llegado tan lejos en tan poco tiempo. Alguien más debía haber hablado. «No hay ningún Apache aquí», respondió ella. «Solo una mujer viuda y sus trabajadores». Reeves soltó una carcajada que sonó como piedras golpeándose. «Tenemos información confiable, señora. Un Apache importante. La recompensa ha subido a $1,000. Rebecca sintió un escalofrío. Por $1,000, hombres como Reeves arrasarían el rancho entero sin pensarlo 2 veces. «Mi rancho es propiedad privada», contestó, manteniendo el rifle visible. «Les sugiero que sigan su camino». El tuerto escupió al suelo y miró a sus compañeros antes de volver a dirigirse a Rebecca. «Mire, señora, no quiero lastimarla. Entiendo que una mujer sola en estas tierras necesita protección. Pero ese salvaje que tiene ahí es un asesino de blancos. Ha matado a decenas de colonos». «No sé de qué habla», insistió Rebecca. «Y le advierto que estamos bien armados». Reeves hizo un gesto y sus hombres se desplegaron en un semicírculo frente a la casa. La intención era clara. No se irían sin lo que habían venido a buscar. «Tienes 5 minutos para reconsiderar», anunció el tuerto. «Después, no puedo garantizar la seguridad de nadie en ese rancho». Rebecca se apartó de la ventana y bajó rápidamente las escaleras. Águila Negra estaba de pie en la sala, apoyado en una columna de madera, con un cuchillo en la mano. «Deberías esconderme en el sótano», sugirió el jefe Apache. «Quizás se conformen con confirmar que no estoy aquí y se marchen». Rebecca negó con la cabeza. Hombres como esos registraron cada rincón y luego quemaron la casa para asegurarse. No se irán con las manos vacías. «Entonces debo enfrentarlos», dijo él, irguiéndose a pesar del dolor. «No estás en condiciones de luchar», respondió ella, evaluando sus opciones. «Y si te entregas, te matarán antes de llegar al pueblo para cobrar la recompensa». Águila Negra la miró con intensidad. «¿Por qué arriesgas tanto por mí? No somos nada el uno para el otro». Rebecca sostuvo su mirada. «Quizás porque estoy cansada de ver cómo la codicia y el odio destruyen todo lo bueno en estas tierras. O quizás porque creo que si hay alguna esperanza de paz, comenzará con actos como este». Un silencio cargado de significado flotó entre ellos, interrumpido por el sonido de cascos acercándose. El tiempo se agotaba. «¿Tus guerreros?», preguntó Rebecca. «¿Dónde están exactamente?» «En las colinas detrás del rancho y en el arroyo seco al oeste», respondió Águila Negra. «¿Esperan mi señal o la evidencia de peligro?» Rebecca asintió, formulando un plan. «Necesito ganar tiempo. Si podemos mantener a Reeves hablando hasta el anochecer, tus hombres tendrán ventaja». Águila Negra asintió. «Los chiricahuas somos como el bujo. La oscuridad nos da fuerza, no nos la quita». «Bien», dijo Rebecca, dirigiéndose a la puerta. «Voy a negociar». «Ten cuidado», advirtió él. «Reeves no es un hombre de palabra.
Rebecca salió al porche con el rifle cruzado sobre el pecho, un gesto que no era amenaza directa, pero tampoco sumisión. El tuerto Reeves la observó con una sonrisa torcida. ¿Ha decidido ser razonable, señora Windsor? Quiero saber quién le dijo que hay un Apache aquí, respondió ella, ignorando la pregunta. Reeves se encogió de hombros. Tenemos nuestras fuentes. Gente que se preocupa por la seguridad de los colonos blancos. ¿Mentiras? Replicó Rebecca. He vivido aquí durante años, sin problemas con los Chiricahua. Eso es porque pagan tributo, intervino uno de los hombres de Reeves, un individuo delgado con barba rala. Todo mundo sabe que les das ganado para que te dejen en paz. Rebecca mantuvo el rostro impasible, aunque la acusación la sorprendió. Nunca he pagado tributo a nadie. Respeto los límites territoriales, eso es todo. El tuerto Reeves desmontó y dio unos pasos hacia el porche manteniéndose fuera del alcance inmediato pero lo suficientemente cerca para que su voz no tuviera que elevarse. Señora Windsor, dijo con falsa cordialidad, usted es respetada en estos lugares. Nadie quiere ver su rancho destruido. Pero ese salvaje que protege ha matado a buenos hombres, mujeres y niños inocentes. ¿Cómo quiénes? Desafió Rebecca. Deme nombres. Reeves pareció momentáneamente desconcertado, pero se recuperó rápido. La familia Peterson, el verano pasado, 6 personas degolladas, incluso un bebé. Los Peterson murieron en un incendio, corrigió Rebecca. Yo misma ayudé a enterrarlos. No había señales de ataque indio. Los Zimmerman entonces intentó otro de los hombres atacados hace 2 meses. Los Zimmerman se fueron al este después de vender sus tierras, respondió ella. Recibí una carta suya desde St. Louis la semana pasada. La incertidumbre se extendió entre los cazarrecompensas como una grieta en hielo fino. Rebecca podía ver la duda en sus rostros mientras intercambiaban miradas. Las mentiras sobre ataques apaches quedaban expuestas una a una. No me interesa jugar a este juego, gruñó finalmente Reeves, impaciente. Si tengo que quemar este rancho hasta los cimientos para encontrar a ese salvaje, lo haré. ¿Y qué dirá el juez Marshall cuando se entere? Preguntó Rebecca, jugando su propia carta. O el capitán Forrester, que me debe un favor por salvar a su hijo de la fiebre el invierno pasado? La mención del capitán Forrester hizo que uno de los hombres de Reeves se removiera incómodo. Forrester era conocido por su estricto sentido de la justicia y por no tolerar a los cazarrecompensas que actuaban fuera de la ley. Para cuando lleguen, esto habrá terminado, respondió Reeves. Pero Rebecca notó que su tono había perdido algo de confianza. El sol comenzaba a descender hacia las montañas del oeste, alargando las sombras. Cada minuto ganado era valioso. Rebecca vio por el rabillo del ojo a Emilio posicionando discretamente a los vaqueros en puntos estratégicos de la casa. Le propongo un trato, dijo Rebecca, bajando un escalón del porche. Permítame mostrarle que no hay ningún Apache escondido aquí. Usted y uno de sus hombres pueden registrar la casa, supervisados por mí, por supuesto. Reeves entrecerró su único ojo visible, evaluando la oferta. ¿Y si lo encontramos? Entonces podrá llevárselo, respondió ella, consciente de que Águila Negra ya no estaría donde Reeves esperaba encontrarlo. Tras un momento de reflexión, el tuerto asintió. Yo y Dawson registraremos el lugar. El resto de mis hombres se quedaron aquí vigilando. Rebecca asintió y se apartó para permitirles subir al porche.
Cuando Reeves pasó junto a ella, percibió el olor a whisky barato y sudor rancio. El hombre llamado Dawson era más joven, con ojos nerviosos que no dejaban de moverse. Sin trucos, señora, advirtió Reeves tocando la culata de su revólver. Por supuesto, respondió Rebecca, con una calma que no sentía. Al entrar en la casa, Rebecca notó de inmediato que Aguila Negra había desaparecido de la sala. Los cazarrecompensas comenzaron un registro metódico, revisando cada habitación, moviendo muebles y tanteando paredes en busca de escondites. Tiene una casa bonita para estar tan lejos de todo, comentó Reeves, examinando los pocos objetos de valor que Rebecca conservaba. Un reloj de plata, un espejo enmarcado, unos candelabros de bronce. Mi esposo tenía buen gusto, respondió ella secamente. Una lástima, lo que le pasó, dijo Reeves, aunque su tono sugería lo contrario. Dicen que los bandidos lo dejaron irreconocible. Rebecca mantuvo el rostro impasible, aunque la provocación deliberada le revolvió el estómago. Podemos continuar con el registro. Dawson encontró el cuarto donde había estado recuperándose Aguila Negra. Las sábanas aún estaban manchadas de sangre y hierbas medicinales. Jefe, llamó excitado, mire esto. Reeves examinó la habitación y recogió un pequeño amuleto de cuero y cuentas que había quedado entre las mantas. Lo reconoció de inmediato. Chiricahua, dijo, con una sonrisa fría dirigida a Rebecca. Parece que no ha sido honesta con nosotros, señora Windsor. Atendí a un viajero herido, respondió ella sin alterarse. Nunca dije que no hubiera curado a nadie. Pero, como puede ver, ya no está aquí. ¿Y dónde está ahora? Preguntó Reeves, acercándose amenazadoramente. Se marchó esta mañana, antes del amanecer, mintió Rebecca. No dijo a dónde iba. El tuerto la estudió, intentando determinar si mentía. Finalmente soltó una risa despectiva. Espera que crea que dejó ir a un jefe Apache así sin más. ¿Cuánto le pago? No todos medimos el valor de una vida en dólares, señor Reeves. Aquel pareció enojar al cazarrecompensas, que agarró a Rebecca por el brazo con fuerza. Escúcheme bien, señora. Ese indio vale $1000 para mí, vivo o muerto. Y sé que está cerca. Puedo olerlo. Rebecca se soltó con un movimiento brusco. Ha registrado en mi casa. Ha comprobado que no está cerca. Ahora, le pido que se marche de mi propiedad. Reeves la miró con intensidad, evaluando sus opciones. Finalmente, hizo un gesto a Dawson para salir de la habitación. No se ha ido lejos, dijo, dirigiéndose a la puerta. Un hombre herido no llega muy lejos en el desierto. Registramos los alrededores. Cuando salieron al porche, el sol casi había desaparecido tras las montañas. Las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo del este. Los hombres de Reeves seguían montados, impacientes. No está en la casa, informó el tuerto, pero sabemos que estuvo aquí. Acamparemos esta noche, y al amanecer peinaremos la zona. Rebecca sintió que el corazón le daba un vuelco. Si permanecían hasta el amanecer, las posibilidades de que los guerreros Apache actuaran sin ser detectados disminuirían considerablemente. No pueden acampar en mi propiedad, protestó. Es ilegal. Reeves soltó una carcajada. ¿Quién viene a impedirnoslo? ¿Usted y sus 4 vaqueros? Como respondiendo a su pregunta, un silbido agudo cortó el aire y una flecha se clavó en el suelo justo entre los pies de Reeves. El cazarrecompensas soltó hacia atrás desenfundando su revólver por reflejo. ¡Emboscada!, gritó uno de sus hombres, que ya escudriñaba frenéticamente las colinas cercanas.
Otra flecha voló desde una dirección completamente distinta, esta vez clavándose en el tronco de un árbol cercano. Y luego otra, y otra más, cada una procedente de un punto diferente, creando la ilusión de estar rodeados por decenas de arqueros. «Son los Chiricahua», exclamó Dawson palideciendo. «Deben ser 50 o más». Rebecca observó la escena con una mezcla de asombro y admiración. Los guerreros de Águila Negra ejecutaban una estrategia perfecta. Ninguna flecha había herido a nadie, pero cada una enviaba un mensaje claro. Podían haber matado a cualquiera de los cazarrecompensas si esa hubiera sido su intención. Reeves, sin embargo, no se dejó intimidar tan fácilmente. Formación defensiva. Ordenó a sus hombres, que rápidamente desmontaron y utilizaron sus caballos como escudos, apuntando sus rifles hacia las colinas. «Esto es una locura», dijo Rebecca, interponiéndose entre Reeves y la dirección de donde venían las flechas. «Si disparan, nos matarán a todos. Están en territorio Apache ahora. Este es territorio estadounidense», gruñó Reeves. «Y esos salvajes lo saben. Este es territorio Chiricahua», resonó una voz potente desde las sombras que comenzaban a envolver el rancho. Águila Negra emergió lentamente de la oscuridad, caminando con dificultad pero con la dignidad intacta. Ya no vestía ropas de enfermo, sino su atuendo de jefe, con plumas de águila y símbolos de su rango. A pesar de la herida, su presencia imponía respeto. Los cazarrecompensas giraron sus armas hacia él, pero antes de que pudieran disparar, el aire se llenó con el sonido inconfundible de decenas de cuerdas de arco tensándose. Desde la penumbra, los reflejos de puntas de flecha apuntaban directamente a cada uno de los hombres de Reeves. «Si uno solo de tus hombres dispara», dijo Águila Negra con voz pausada, «ninguno verá el próximo amanecer». Reeves evaluó la situación. Estaban superados en número y rodeados. Pero la recompensa por Águila Negra era demasiado tentadora para rendirse sin luchar. «No me asustan tus trucos, indio», respondió, apuntándole directamente. «Has matado a demasiados blancos, es hora de que pagues». Rebecca dio un paso al frente, posicionándose deliberadamente en la línea de fuego de Reeves. «Si quiere disparar a Águila Negra, tendrá que dispararme a mí primero», dijo con firmeza. Y entonces, no solo los Apache lo cazaron, sino que el capitán Forrester personalmente lo ahorcara por asesinar a una mujer blanca. Reeves dudó, su dedo temblando ligeramente sobre el gatillo. La determinación en los ojos de Rebecca era inequívoca. «Apártese, señora», dijo entre dientes. «Esta no es su pelea». «Sí, equívoca», respondió ella. «Esta es mi tierra. Estas son mis decisiones». Águila Negra avanzó hasta quedar junto a Rebecca. «La mujer Windsor habla con verdad. Me salvó la vida cuando podría haberme dejado morir. Ahora está bajo la protección de los Chiricahua». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Los cazarrecompensas, superados y acorralados, miraban a Reeves esperando una decisión. El tuerto mantenía su arma firme, pero Rebecca podía ver la duda en su único ojo visible. Fue Dawson quien finalmente bajó su rifle. «Jefe, son demasiados», dijo con voz temblorosa. «Nos mataron a todos». Otro de los hombres siguió su ejemplo. «No me pagaron para morir acribillado por flechas Apache. $1000 no valen tanto». Uno a uno, los cazarrecompensas comenzaron a bajar sus armas, hasta que solo Reeves mantenía la suya apuntando a Rebecca y Águila Negra. «Esta no es canoes. Forma de que termine un hombre como yo»,
murmuró el tuerto, más para sí mismo que para los demás. Hay dos formas de que termine esto, dijo Águila Negra. Puedes irte vivo y contar que me viste muerto, o puedes quedarte y hacer que tu mentira se vuelva verdad para ti. Reeves miró a sus hombres, que ya retrocedían hacia sus monturas. Finalmente, con un gruñido de frustración bajo el arma, «Esto no ha terminado», advirtió mientras montaba su caballo. «El ejército sabrá que estás vivo». «El ejército ya lo sabe», respondió Águila Negra con calma. «Y saben también que respeto los tratados cuando el hombre blanco los respeta». Rebecca observó cómo los cazarrecompensas se alejaban por el mismo camino por el que habían llegado, sus siluetas desvaneciéndose en la creciente oscuridad. Solo cuando el último jinete desapareció de vista, los guerreros Apache comenzaron a emerger de sus escondites como sombras cobrando forma. Lobo Veloz se acercó a Águila Negra, hablando rápidamente en su lengua. El jefe asintió y respondió con instrucciones breves. Varios guerreros montaron inmediatamente y partieron en distintas direcciones. «¿Qué sucede?», preguntó Rebecca. «Envío exploradores para asegurarnos de que realmente se van y no planean un ataque sorpresa», explicó Águila Negra. «Otros vigilaron los caminos hacia el fuerte por si Reeves decide buscar refuerzos». Rebecca asintió, sintiendo por primera vez el agotamiento de la tensión acumulada. «Deberías descansar, tu herida necesita tiempo para sanar completamente». Águila Negra la miró con una intensidad que la hizo sentir extrañamente vulnerable. «Has arriesgado todo por un enemigo de tu gente». «¿Por qué?». Rebecca reflexionó antes de responder. «Quizás porque ya no sé quién es mi gente. Los hombres como Reeves dicen hablar por todos los blancos, pero no hablan por mí. Thomas y yo vinimos aquí buscando paz, no guerra». «La paz es como el agua en el desierto», respondió Águila Negra. «Preciosa porque es escasa y aparece donde menos la esperas. Y es noche, mientras los guerreros Apache establecen un perímetro defensivo alrededor del rancho». Rebecca atendió nuevamente la herida de Águila Negra. El esfuerzo de la confrontación había reabierto la sutura, pero la hemorragia era menor que antes. «Te esforzaste demasiado», lo reprendió suavemente mientras aplicaba un nuevo vendaje. «Un jefe no puede mostrarse débil», respondió él, observando sus movimientos precisos. «Ni siquiera cuando lo está». «Eso suena a un camino solitario», comentó Rebecca. «Lo es», admitió Águila Negra. Tras un momento de silencio, añadió, «Mi nombre real es Nakohe». «Águila Negra es lo que me llaman los blancos». Rebecca levantó la vista, sorprendida por la revelación. «Nakohe», repitió, intentando pronunciarlo correctamente. «¿Qué significa?» «El que camina entre dos mundos», tradujo él. «Mi madre era mestiza, hija de un explorador español y una mujer de mi tribu. Me enseñó ambos caminos». «Eso explica tu español perfecto», observó Rebecca. Nakohe asintió. «Y también el inglés, aunque lo usó menos. Mi padre era un jefe respetado que vio valor en conocer las formas del hombre blanco, no para adoptarlas, sino para entender a un enemigo potencial». «¿Y qué vio en mí?», preguntó Rebecca, terminando el vendaje. «Una enemiga. Vi a alguien que, como yo, camina entre mundos», respondió él. «No perteneces completamente al mundo de hombres como Reeves, ni podrías pertenecer al mío. Habitas un espacio intermedio». La observación tan certera dejó a Rebecca momentáneamente sin palabras. Era cierto. Desde la muerte de Thomas, su posición como mujer, administrando sola un rancho, la había colocado en los márgenes de la sociedad colonizadora.
respetada por necesidad, pero nunca completamente aceptada. El amanecer trajo consigo el regreso de los exploradores. Lobo Veloz informó que los cazarrecompensas habían continuado hacia el este, aparentemente abandonando la búsqueda. Sin embargo, también trae noticias preocupantes. Una columna de soldados se dirigía hacia el territorio desde el fuerte, aunque aún estaban a 2 días de distancia. Nakohi recibió la noticia con expresión grave. El coronel Richardson siempre busca excusas para quebrantar los tratados. ¿Crees que Reeves fue a buscarlos? Preguntó Rebecca. Es probable, respondió él. O quizás Miller no cumplió su palabra. En cualquier caso, debo reunir a mi gente y prepararnos. Rebecca sintió una punzada de inquietud. ¿Prepararse para qué? ¿Para luchar? ¿Para sobrevivir? Corrigió Nakohe. En mi pueblo no hacia la guerra, pero tampoco aceptará ser exterminado. Durante el desayuno compartido entre los vaqueros de Rebecca y algunos de los guerreros Apache que habían permanecido en el rancho, Nakohe desplegó un mapa improvisado en el suelo, dibujando con un palo los accidentes gráficos principales. Aquí señalo un punto cerca de unas montañas. Este es el manantial sagrado del que te hablé. Hemos protegido su ubicación durante generaciones, porque es nuestra última esperanza en tiempos de sequía. Rebecca observó el mapa con atención. ¿Por eso te atacaron los cazarrecompensas? Buscaban el manantial. Nakohe asintió. El agua es más valiosa que el oro en estas tierras. Richardson lo sabe y ha estado presionando para descubrir todas las fuentes que conocemos. Pero eso significaría, comenzó Rebecca, la muerte de mi pueblo, completó él. Sin agua, no podemos mantener nuestros caballos ni nuestras familias. Seríamos forzados a las reservas, donde muchos mueren de enfermedades y hambre. La realidad de la situación golpeó a Rebecca con fuerza. No se trataba solo de disputas territoriales o de recompensas por cabezas de jefes Apache. Era una estrategia deliberada de exterminio, a través de la privación de recursos esenciales. ¿Qué puedo hacer? Preguntó, sintiendo la necesidad de actuar. Nakohe la miró largamente antes de responder. Ya has hecho más de lo que cualquiera esperaría. Me salvaste la vida, enfrentaste a Reeves, pusiste tu rancho en riesgo, y lo haría de nuevo, afirmó Rebecca sin dudar. Un destello de algo que podría haber sido admiración cruzó el rostro del jefe Apache. Se levantó con esfuerzo y se dirigió a la puerta, donde la luz del sol creaba un contorno dorado alrededor de su figura. Hay un camino, pero es peligroso, dijo finalmente. Y requeriría que te posicionaras definitivamente contra hombres como Richardson y Reeves. Ya me he posicionado, respondió ella, uniéndose a él en la puerta. Desde el momento en que decidí salvarte. Nakohe asintió, como si confirmara algo que ya sabía. El capitán Forrester, el hombre que mencionaste, ¿es de confianza? Rebecca consideró la pregunta. El capitán James Forrester era conocido por su trato justo con todas las partes. Había mediado en varios conflictos entre colonos y tribus nativas, ganándose la reputación de ser estricto pero equitativo. Si le presentas evidencias claras, escuchará, respondió finalmente. No es como Richardson. Tengo evidencias, dijo Nakohe. Cartas firmadas por Richardson ordenando a sus hombres que envenenen pozos en territorio Chiricahua. Documentos que prueban que ha estado pagando a cazar recompensas para provocar conflictos que justifiquen romper los tratados. Rebecca lo miró sorprendida. ¿Cómo conseguiste eso?
No todos los soldados blancos están de acuerdo con las tácticas de Richardson, explicó. Algunos ven la deshonra en sus métodos y han compartido información. El problema es hacerla llegar a alguien con suficiente poder para actuar. Forrester podría ser ese hombre, dijo Rebecca, pensando rápidamente. Pero tendríamos que llegar a él antes que Richardson llegue aquí con sus tropas. Ese es el peligro, confirmó Nakohi. El camino al fuerte, donde está Forrester cruza territorio controlado por Richardson. Cualquiera de mi gente sería capturado o asesinado antes de llegar. Rebecca comprendió entonces lo que Nakohi estaba sugiriendo. Pero yo podría pasar. Una mujer blanca viajando sola no levantaría sospechas. Exactamente, asintió él. Aunque sería arriesgado. Si descubren que llevas esos documentos, no lo harán, afirmó Rebecca con determinación. Conozco estas tierras tan bien como cualquiera. Puedo llegar al fuerte en un día y medio si cabalgo sin descanso. Lobo veloz, que había estado escuchando la conversación, habló en su lengua a Nakohi. El jefe respondió brevemente y luego se dirigió a Rebecca. Lobo veloz dice que es demasiado peligroso confiar en un blanco para esta misión, tradujo. Pero yo le he dicho que tú no eres como los demás. Rebecca sintió el peso de esa confianza. No les fallaré. Nakohi sacó de entre sus ropas un pequeño paquete envuelto en piel de ente y atado con tendones. Estos son los documentos. Hay también un mapa que muestra las ubicaciones de los pozos envenenados y los ataques falsamente atribuidos a mi pueblo. Rebecca tomó el paquete, sintiendo su peso simbólico. ¿Cuándo debo partir? Ahora mismo, respondió Nakohi. Los exploradores informan que el camino está despejado, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Mientras Rebecca se preparaba para el viaje, seleccionando su mejor caballo y equipándose con provisiones mínimas para viajar ligera, Emilio se acercó con preocupación evidente. Señora Windsor, esto es una locura, dijo en voz baja. Si Richardson la atrapa con esos documentos, es un riesgo que debo tomar, Emilio, respondió ella, ajustando las correas de la montura. He visto demasiada injusticia sin hacer nada. El capataz asintió lentamente, reconociendo la determinación en su voz. Entonces permítame acompañarla. Rebecca consideró la oferta, tentada por la idea de tener compañía y protección adicional, pero finalmente negó con la cabeza. Necesito que te quedes aquí, Emilio. Protege el rancho y ayuda a Nakohi si los hombres de Richardson llegan antes de que yo regrese con Forrester. Como diga, aceptó él, aunque visiblemente en desacuerdo. Pero tenga cuidado. No es solo su vida la que está en juego ahora. Rebecca asintió, consciente de la magnitud de su misión. Cuando todo estuvo listo, Nakohi se acercó para despedirse. A pesar de su herida, se mantenía erguido, con la dignidad intacta de un líder. En mi pueblo tiene un dicho, comentó, mientras Rebecca montaba. El valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Entonces debo ser muy valiente, respondió ella con una sonrisa tensa, porque estoy aterrorizada. Nakohi sonrió levemente, un gesto raro en su rostro normalmente serio. Cabalga como el viento y regresa como el águila. Te estaremos esperando. Con un último intercambio de miradas, Rebecca espolió su caballo y partió hacia el este donde el sol se elevaba sobre las montañas iluminando un camino tan peligroso como necesario. Detrás de ella, el rancho Windsor y sus inusuales aliados se preparaban para lo que pudiera venir. Lo que Rebecca no sabía mientras se alejaba era que Tuerto Reeves no había abandonado completamente la persecución. Escondido en una elevación distante,
observaba su partida con su único ojo entrecerrado y una expresión de calculada malicia. La mujer cabalgaba sola, y eso significaba una oportunidad que no pensaba desaprovechar. El sol ascendía implacable en un cielo despejado mientras Rebecca cabalgaba a través del terreno accidentado. Su montura, un semental llamado trueno, mantenía un ritmo constante a pesar del calor creciente. Conocía estas tierras como la palma de su mano. Cada arroyo seco, cada formación rocosa, cada sendero que serpenteaba entre las colinas. El paquete que Nakohe le había confiado descansaba seguro en una bolsa interior de su chaqueta, contra su pecho. Su peso físico era insignificante, pero la responsabilidad que representaba pesaba sobre sus hombros como una carga monumental. En esos documentos residía la esperanza de paz para los Chiricahua, y quizás un futuro diferente para todos los que habitaban este territorio disputado. A mediodía, Rebecca se detuvo brevemente en un pequeño cañón donde una grieta en la roca ofrecía sombra y un charco de agua fresca. Mientras Trueno bebía, ella consultó el rudimentario mapa que había memorizado antes de partir. Si mantenía el ritmo, llegaría al fuerte Apache antes del anochecer del día siguiente. Fue entonces cuando percibió un movimiento en lo alto del cañón. Un destello metálico captado por el rabillo del ojo. Rebecca se tensó instantáneamente, llevando la mano al rifle que colgaba de su montura. Con movimientos calculados para no delatar su alarma, escudriñó las rocas circundantes. Nada se movía ahora, pero su instinto, afinado por años de vida en la frontera, le advertía del peligro. «Vamos, Trueno», murmuró, montando nuevamente. «Tenemos compañía». En lugar de seguir el camino abierto, Rebecca optó por desviarse hacia un lecho de río seco, donde los altos barrancos y la vegetación esparcida ofrecerían más cobertura. Espolió a Trueno hasta un trote rápido, manteniendo los sentidos alerta. Tras una hora de avance cauteloso, cuando comenzaba a pensar que quizás su mente le había jugado una mala pasada, escuchó el inconfundible sonido de cascos aproximándose a la distancia. No venían de una dirección sino de varias, una emboscada. Rebecca evaluó sus opciones rápidamente. A su izquierda, el barranco se elevaba casi vertical, imposible de escalar a caballo. A la derecha, el terreno se abría hacia una planicie expuesta. Adelante, el lecho del río continuaba serpenteando, pero eventualmente llegaba a un callejón sin salida. Detrás suya, los cascos se acercaban. Con una decisión repentina, Rebecca dirigió a Trueno hacia una pequeña quebrada lateral casi oculta por matorrales resecos. Era un pasaje estrecho que ella y Thomas habían descubierto años atrás mientras rastreaban ganado extraviado. Pocos conocían su existencia y era lo suficientemente angosto para que un caballo pasara con dificultad, lo que haría imposible que varios jinetes la siguieran en paralelo. Apenas se había internado en la quebrada cuando escuchó voces a sus espaldas. Reconoció una de inmediato. Tuerto Reeves. «Se fue por aquí. Veo las huellas frescas. ¿Estás seguro de que lleva los documentos?», preguntó otra voz. «Tan seguro como que el sol sale por el este», respondió Reeves. «Uno de mis hombres la vio partir del rancho después de hablar con el Apache. ¿Por qué más saldría sola y con tanta prisa?». Rebecca sintió un escalofrío. Habían estado vigilándola, esperando su movimiento, y ahora estaban decididos a interceptarla. Espolió a Trueno con más urgencia.
internándose más profundamente en la quebrada, donde las paredes rocosas se estrechaban tanto que en ocasiones sus rodillas rozaban la piedra. El sendero zigzagueaba, ascendiendo gradualmente hasta que, tras una curva cerrada, emergió en una meseta elevada que ofrecía una vista panorámica del territorio. Rebecca detuvo a trueno momentáneamente, estudiando el paisaje. Desde allí podía ver a los perseguidores reagrupándose abajo, confundidos por su aparente desaparición. ¿Cuántos 6 veneces tuvo Shadia Sajais, demasiados, para enfrentarlos directamente? Aprovechando la ventaja temporal, Rebecca cambió de dirección. En lugar de continuar hacia el este, donde esperaban encontrarla, viró hacia el norte. Era un desvío considerable que añadiría horas a su viaje, pero la alternativa era enfrentarse a hombres desesperados que no dudarían en matarla por lo que llevaba. Durante las siguientes horas, Rebecca avanzó por terrenos cada vez más accidentados, empleando cada truco que conocía para ocultar su rastro. Cruzó arroyos, cabalgó sobre roca desnuda donde los cascos no dejaban marcas, e incluso retrocedió sobre sus propios pasos en ocasiones para confundir a sus perseguidores. El sol comenzaba a descender cuando llegó a una cresta desde donde ha visto un pequeño asentamiento en la distancia, Willow Creek, apenas un puñado de cabañas agrupadas alrededor de una estación de diligencias. No era el lugar más seguro para buscar refugio, pues cualquier forastero sería notado de inmediato, pero Rebecca necesitaba agua fresca y quizás información sobre patrullas militares en la zona. Se acercó con cautela, observando el asentamiento desde la distancia antes de decidirse a entrar. Solo había un caballo atado frente a la estación, lo que sugiere poca actividad. Con el rifle preparado, Rebecca descendió hacia Willow Creek. La única persona visible era un anciano sentado en el porche de la estación, talando un trozo de madera con una navaja. Levanto la vista cuando escucho aproximarse a Rebecca, entrecerrando los ojos contra el sol del atardecer. No recibimos muchos visitantes estos días, comentó mientras ella desmontaba, menos aún mujeres solas. Solo estoy de paso, respondió Rebecca, manteniendo un tono casual. Mi caballo necesita agua, y yo también. El anciano asintió hacia un abrevadero cercano. Sírvete. El agua es gratis. Lo demás cuesta. Rebecca condujo a trueno hacia el abrevadero y aprovechó para relanar su cantimplora. Mientras el caballo bebía, estudió el horizonte en la dirección por la que había venido. No había señales de persecución, pero eso no significaba que Reeves hubiera desistido. ¿Esperas a alguien?, preguntó el anciano, notando su vigilancia. Rebecca decidió arriesgarse. A veces, la verdad parcial era la mejor cobertura. Unos hombres me siguen, admitió. Cazar recompensas, liderados por Tuerto Reeves. El anciano dejó de tallar, súbitamente interesado. Reeves, ese bastardo pasó por aquí hace 3 días, preguntando por un Apache herido. ¿Qué le dijiste? Que no había visto a ningún indio desde la última luna, respondió, escupiendo al suelo. No me gustan los chacales como él. Matan por dinero, y llaman a eso justicia. Rebecca sintió un atisbo de esperanza. Necesito llegar al fuerte Apache, donde está el capitán Forrester. ¿Sabes si hay patrullas en el camino? El anciano la estudió con nuevos ojos, evaluando si confiar en ella.
Finalmente asintió hacia el interior de la estación. Entra. Tengo algo que quizás te enterís. Con cautela, Rebecca lo siguió al interior. Una habitación amplia y sencilla, que servía como oficina de la estación y punto de descanso para viajeros. El anciano se acercó a un arcón y extrajo un mapa desgastado que extendió sobre una mesa. El camino principal al fuerte está vigilado, explicó señalando varios puntos. Richardson ha duplicado las patrullas desde que corrió el rumor de que los Chiricahua están reuniéndose. ¿Están reuniéndose?, preguntó Rebecca, genuinamente sorprendida. Eso dicen, aunque nunca creas ni la mitad de lo que escuches sobre los Apache. El anciano trazó una ruta alternativa con su dedo nudoso. Este camino de contrabandistas te llevará cerca del fuerte sin pasar por los puestos de control. Es más largo y difícil, pero si tienes buenas razones para evitar a Richardson. Rebecca estudió el mapa con atención, memorizando los puntos clave. ¿Por qué me ayudas?, preguntó finalmente. El anciano se remangó, revelando cicatrices de quemaduras antiguas en su antebrazo. Los Chiricahua me salvaron cuando mi diligencia fue atacada por bandidos, hace 15 años. Me llevaron a su campamento y curaron estas quemaduras cuando cualquier médico blanco me habría amputado el brazo. Volvió a cubrirse. No todos son lo que Richardson y Reeves quieren hacernos creer. Rebecca asintió, comprendiendo que había encontrado un aliado inesperado. ¿Hay algún lugar donde pueda descansar unas horas? Llevo cabalgando desde el amanecer. Puedes usar el cobertizo traza, ofreció el anciano. No es cómodo, pero está fuera de la vista. Te despertaré si veo algo sospechoso. Agradecida, Rebecca condujo a Trueno al cobertizo indicado. Era un espacio modesto pero limpio, con suficiente heno para que el caballo descansara. Después de asegurarse de que el paquete seguía seguro contra su pecho, se permitió cerrar los ojos, sabiendo que necesitaría todas sus fuerzas para lo que vendría. No supo cuánto tiempo había dormido cuando un ruido la despertó. Afuera, el cielo mostraba los primeros indicios del alba. Rebecca se incorporó rápidamente, la mano ya en la culata de su pistola. El sonido se repitió, cascos aproximándose. El anciano apareció en la puerta del cobertizo. Jinetes, susurró. 4 o 5. No parecen militares. Reeves, murmuró Rebecca, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Sal por detrás, indicó el anciano, señalando una pequeña puerta trasera. Hay un sendero que conduce al arroyo. Síguelo hacia el norte hasta el roble partido, y luego toma el camino que te mostré en el mapa. ¿Qué harás tú? Les diré que pasaste hace horas y seguiste hacia el este, respondió con una sonrisa torcida. No será la primera vez que miento a escoria como Reeves. Rebecca ensilló rápidamente a Trueno, y tras un apretón de manos con el anciano, se lió silenciosamente por la puerta trasera. El sendero era apenas visible en la penumbra previa al amanecer, pero Trueno lo siguió sin vacilar. Apenas se había alejado unos cientos de metros, cuando escuchó voces airadas, procedentes de la estación. No podía distinguir las palabras, pero el tono de confrontación era evidente. Espolió a Trueno con más urgencia, sintiendo una punzada de preocupación por el anciano. Pero no podía regresar, no con lo que llevaba consigo. El sendero desembocó en un arroyo de aguas claras y poco profundas. Rebecca dirigió a Trueno hacia el norte,
permitiendo que el agua ocultara sus huellas. A su alrededor el paisaje despertaba lentamente con la luz creciente. Pequeños animales se escabullían entre la vegetación y aves mañaneras comenzaban su canto. Tras seguir el arroyo durante casi una hora, Rebecca divisó el roble partido que el anciano había mencionado, un árbol masivo cuyo tronco había sido dividido por un rayo, creando una forma distintiva contra el cielo cada vez más luminoso. Ali abandonó el arroyo y tomó el sendero casi invisible que ascendía hacia terreno más elevado. El camino de contrabandistas resultó ser tan difícil como el anciano había advertido. Serpenteaba entre formaciones rocosas abruptas, a veces tan estrecho que Rebecca tenía que desmontar y guiar a trueno con las riendas. Pero tenía una ventaja crucial. Ofrecía puntos de observación elevados desde donde podía vigilar el territorio circundante. Desde uno de estos puntos, Rebecca ha visto a sus perseguidores. Reeves y sus hombres habían seguido la pista hacia el este, tal como el anciano les había indicado, pero uno de ellos parecía dudar. Lo vio señalar hacia el arroyo y discutir con los demás. Finalmente, dos jinetes se separaron del grupo principal y comenzaron a seguir el curso de agua. Demasiado inteligentes para su propio bien, murmuró Rebecca, reanudando su avance con renovada urgencia. El terreno se volvió más escarpado a medida que el sendero ascendía por las estribaciones de una cadena montañosa. A medida que Rebecca había ganado suficiente altura para divisar el valle donde se encontraba el fuerte Apache, aún a varias horas de distancia. Desde su posición elevada, también pudo ver columnas de polvo en la lejanía que sugerían movimiento de tropas. Richardson está movilizando a sus hombres, pensó con preocupación. Si el coronel estaba preparando una operación contra los Chiricahua, el tiempo era aún más esencial de lo que había imaginado. Fue entonces cuando escuchó el disparo. La bala impactó en la roca a pocos centímetros de su cabeza, enviando esquirlas que le cortaron la mejilla. Instintivamente, Rebecca se lanzó al suelo, buscando cobertura tras una formación rocosa. «¿Sabemos que tienes los documentos, señora Windsor?», gritó una voz desde abajo. No era Reeves, sino uno de sus hombres. «Entrégalos y te dejaremos ir». Rebecca se asomó cautelosamente. Dos jinetes ascendían por el sendero, a unos 200 metros de distancia. Tenían rifles de largo alcance y claramente no tenían reparos en usarlos. «No les entregaré nada», respondió, sabiendo que ganar tiempo era su única opción. Trueno se había alejado unos metros, espantado por el disparo, pero permanecía cerca. «El coronel Richardson paga bien por esos papeles», insistió el hombre. «Más de lo que valen las vidas de un puñado de salvajes». Rebecca tomó una decisión. Desenfundó su rifle y, apoyándolo en la roca, apuntó cuidadosamente. No disparó a matar, sino al suelo justo delante del caballo del hombre que había hablado. El disparo levantó una nube de polvo y guijarros, haciendo que el animal se encabritara violentamente, arrojando a su jinete al suelo. «La próxima vez no fallaré», advirtió. «Vuelven con Reeves y díganle que se busque otro negocio». El segundo hombre desmontó y arrastró a su compañero tras una roca, fuera de la línea de fuego. Rebecca aprovechó la confusión para alcanzar a Trueno y montar nuevamente. En lugar de seguir el sendero, que ahora estaba vigilado,
se aventuró entre las rocas, buscando un paso alternativo. Los siguientes minutos fueron una tensa persecución por terreno traicionero. Rebecca utilizaba cada accidente del terreno para ganar ventaja, consciente de que sus perseguidores conocen estas montañas tan bien como ella. Un disparo ocasional rompía el silencio, pero la distancia y la cobertura hacían que fueran más intimidatorios que efectivos. Finalmente, tras una serie de giros bruscos entre cañones y quebradas, Rebecca vio que emergió en un valle estrecho que no reconocía. Se detuvo brevemente, desorientada. El sol indicaba que había estado moviéndose hacia el noreste, alejándose involuntariamente del fuerte. Consultó mentalmente el mapa que el anciano le había mostrado, intentando ubicarse. Un sonido metálico la alertó. A su derecha, medio oculta por la vegetación, había una pequeña cabaña de minero abandonada. Y de su interior emergía ahora un hombre con un rifle apuntando directamente hacia ella. «Quieta», ordenó el desconocido. Era joven, quizás no más de 25 años, con un uniforme militar desgastado y sin insignias. Baje del caballo lentamente. Rebecca evaluó sus opciones, que eran escasas. Tras ella, los hombres de Reeves podrían aparecer en cualquier momento. Delante, este soldado o desertor le bloqueaba el paso. Con cuidado, desmontó, manteniendo las manos visibles. No busco problemas, dijo. Solo intento llegar al fuerte Apache. El joven entrecerró los ojos, estudiándola. ¿Por qué la persiguen? Rebecca decidió arriesgarse nuevamente con una verdad parcial. Llevo información para el capitán Forrester. Información que el coronel Richardson quiere impedir que llegue. La mención de Richardson provocó una reacción visible en el joven. Bajó ligeramente el rifle, revelando un brazo izquierdo que terminaba abruptamente por encima del codo. ¿Qué clase de información? Pruebas de que Richardson ha estado violando los tratados, respondió Rebecca. Envenenando pozos en territorio Chiricahua, pagando a cazar recompensas para provocar enfrentamientos. El joven la miró fijamente durante un largo momento, como evaluando su sinceridad. Finalmente, bajó completamente alarma. Soy Daniel Walsh, ex teniente bajo el mando de Richardson, se presentó. O lo era hasta que cuestioné sus órdenes de disparar contra un campamento Chiricahua, donde solo había mujeres y niños. Rebecca sintió un destello de esperanza. ¿Me ayudarás a llegar al fuerte? No puedo volver allí, respondió Walsh, señalando su brazo amputado. Richardson se aseguró de que en mi accidente, durante la práctica de tiro, me dejara incapacitado para el servicio. Pero conozco un camino mejor que el de los contrabandistas. Uno que Richardson no vigila porque lo cree imposible de transitar. El sonido de voces distantes interrumpió la conversación. Los hombres de Reeves se acercaban. Dentro, indicó Walsh, señalando la cabaña. Rápido. La cabaña era pequeña pero sorprendentemente bien organizada. Walsh había convertido el antiguo refugio de minero en un puesto de observación funcional, con mapas detallados clavados en las paredes y suministros organizados meticulosamente. He estado vigilando los movimientos de Richardson desde aquí, explicó mientras aseguraba la puerta, documentando todo lo que puedo para cuando encuentre a alguien dispuesto a escuchar. El capitán Forrester escuchará, aseguró Rebecca, especialmente con las pruebas que llevo. Walsh revisó por una ventana estrecha,
tus amigos están rastreando el valle. Tendremos que esperar a que oscurezca para movernos. Rebecca sintió una punzada de impaciencia. No tengo tiempo. Si Richardson llega al territorio Chiricahua antes que yo al fuerte, morirás antes de llegar si intentas cruzar ahora, interrumpió Walsh. Y tus pruebas morirán contigo. A regañadientes Rebecca aceptó la lógica. Mientras esperaban, Walsh compartió lo que sabía sobre los planes de Richardson. Está reuniendo a todos los hombres disponibles, explicó, señalando áreas en uno de sus mapas. La excusa oficial es que los Chiricahua están preparando un levantamiento, pero la verdad es que quiere forzar un enfrentamiento para justificar una campaña de exterminio. ¿Por qué?, preguntó Rebecca. ¿Qué gana con eso? Walsh señaló una serie de marcas en el mapa. Oro. Hay vetas en las montañas sagradas de los Chiricahua. Richardson tiene acuerdos con compañías mineras que le pagarán generosamente cuando el territorio esté, quote, pacificado. La revelación no sorprendió a Rebecca, pero confirmaba la gravedad de la situación. ¿Cuándo planea atacar? En 2 días, durante la luna nueva, respondió Walsh. Cuando cree que los Apache estarán celebrando sus rituales y menos preparados. Rebecca pensó en Nakohe y sus guerreros, en el rancho Windsor, que ahora servía como improbable refugio para ambos mundos. Si no llegaba a tiempo con las pruebas, todo se perdería en un baño de sangre. A medida que el sol descendía, Walsh delineó el plan. Conocía un paso a través de un desfiladero que los llevaría directamente a la parte trasera del fuerte, evitando todos los puestos de vigilancia. Era un camino peligroso, casi vertical en algunos tramos, pero factible para alguien determinado. Te guiaré hasta el inicio del desfiladero, ofreció. Desde allí, seguirás sola. Con un buen caballo y sin contratiempos, podrías llegar antes del amanecer. Cuando la oscuridad fue completa, se prepararon para partir. Walsh empacó provisiones mínimas y cargó su rifle con dificultad, adaptándose a su discapacidad, con eficiencia nacida de la práctica. Los hombres de Reeves acamparon al sur del valle, informó tras una última inspección. Si salimos ahora y nos mantenemos cerca de la pared rocosa, no nos verán. Abandonaron la cabaña silenciosamente, Walsh guiando el camino con la seguridad de quien conoce cada piedra del terreno. Rebecca seguía de cerca, llevando a Trino por las riendas para minimizar el ruido. La noche estaba clara, con suficientes estrellas para iluminar el sendero sin necesidad de antorchas que pudieran delatarlos. Avanzaron lentamente al principio, agachándose ocasionalmente cuando creían escuchar movimiento. Gradualmente, dejaron atrás el valle y comenzaron a ascender por un camino tan estrecho que parecía desaparecer completamente en algunos tramos. Aquí es donde nos separamos, dijo Walsh finalmente, señalando una grieta apenas visible en la pared rocosa. Ese es el desfiladero. Sigue siempre el camino que desciende. No tomes ninguna bifurcación ascendente, te llevaría a callejones sin salida. Rebecca asintió, memorizando las instrucciones. Gracias, Teniente Walsh. Si logro llegar a Forrester, me aseguraré de que conozca tu historia. Solo asegura de que Richardson pague por lo que ha hecho, respondió él, ofreciéndole su única mano en despedida. Y dile a los Chiricahua que no todos los blancos somos como él. Con estas palabras, Rebecca montó a trueno y se internó en el desfiladero, donde la oscuridad era casi absoluta, y el futuro de 2 pueblos dependía de su capacidad para atravesarlo
antes de que el alba trajera consigo la tormenta de violencia que Richardson había planeado con tanto esmero. El desfiladero era una herida estrecha en la montaña, un pasaje tan angosto que en ocasiones las rodillas de Rebecca rozaban la piedra a ambos lados. La oscuridad era casi completa, rota solo por retazos de luz estelar que se filtraban desde arriba como hilos de plata líquida. Trueno avanzaba con cautela, las orejas erguidas y tensas, percibiendo quizás peligros que su jinete no podía ver. «Confío en ti, muchacho», susurró Rebecca, acariciando el cuello del animal. «Tus ojos son mejores que los míos esta noche». El camino descendía en zigzag, a veces tan pronunciado que Rebecca tenía que desmontar y guiar a Trueno con las riendas. Cada paso requería concentración absoluta. Un resbalón podría significar una caída fatal en la oscuridad. El tiempo parecía estirarse, medido no en minutos sino en respiraciones contenidas y piedras sueltas evitadas por poco. Tras lo que pareció una eternidad, el desfiladero comenzó a ensancharse gradualmente. El cielo sobre él se expandió, revelando un manto de estrellas que iluminaba el camino con mayor claridad. Rebecca consultó la posición de la estrella del norte, confirmando que seguía en la dirección correcta hacia el fuerte. A medida que el terreno se volvía menos traicionero, Rebecca permitió que Trueno acelerara el paso. Cada hora que pasaba era una hora menos para prevenir la catástrofe que Richardson planeaba desatar sobre los Chiricahua. Cada hora latido del corazón de su caballo marcaba el pulso de una carrera contra el tiempo y contra hombres dispuestos a matar por ambición. La luna, un fino creciente, comenzaba a descender hacia el horizonte, cuando Rebecca ha visto las primeras luces distantes del fuerte Apache. Un destello de esperanza atravesó su fatiga. Estaba cerca, tan cerca. Un disparo rasgó el silencio de la noche. La bala pasó silbando junto a su oreja tan cerca que sintió la corriente de aire en su mejilla. Instintivamente, Rebecca se agachó sobre el cuello de Trueno y espolió al caballo, que respondió lanzándose al galope. Mas disparos siguieron al primero, aunque ninguno tan certero. Rebecca mantuvo a Trueno galopando en zigzag, un blanco en movimiento más difícil de acertar en la penumbra. A través del estruendo de los cascos y los disparos, escuchó gritos y órdenes. «Number la maten, Richardson la quiere viva». No era la voz de Reeves. Estos no eran cazarrecompensas, sino soldados. Walsh había estado en lo cierto sobre el desfiladero. Era un camino que Richardson no vigilaba porque lo creía impasable, pero alguien la había visto aproximarse en el último tramo. El fuerte se acercaba rápidamente, sus muros de madera iluminados por antorchas. Rebecca podía distinguir la silueta de la torre de vigilancia y la bandera que ondeaba en lo alto. Solo tenía que llegar a la puerta, anunciarse pedir ver Forrester. Un jinete surgió de entre las sombras, interceptando su camino. Rebecca tiró de las riendas bruscamente, haciendo que Trueno se encabritara para evitar la colisión. El movimiento repentino casi la derriba, pero se aferró a la crin con desesperación. «Deténgase en nombre del ejército de los Estados Unidos», ordenó el soldado, apuntando con su rifle. Rebecca evaluó sus opciones en un instante. No podía rendirse, no con lo que la veía. No podía retroceder, pues más soldados se aproximaban por detrás. Solo quedaba una dirección. «Vamos, Trueno», exclamó, espoleando al caballo directamente hacia el soldado. El hombre no esperaba semejante audacia.
Vaciló un segundo crucial antes de disparar, y la bala se perdió en la noche. Trueno pasó junto a él, como una exhalación, casi rozándolo, y continuó su carrera hacia la entrada del fuerte. Los guardias de la puerta, alertados por los disparos, habían adoptado posiciones defensivas. Sus rifles apuntaban hacia Rebecca, mientras se aproximaba a toda velocidad. «Soy Rebecca Windsor», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Necesito ver al capitán Forrester. Es urgente». Si los guardias la escucharon, no dieron señales de ello. Uno alzó su rifle, apuntando cuidadosamente. En ese instante crítico, una voz autoritaria resonó desde dentro del fuerte. «Alto el fuego, dejen pasar a esa mujer». Los guardias bajaron sus armas, confundidos pero obedientes. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, demasiado lentamente para el galope de trueno. Rebecca tiró de las riendas con todas sus fuerzas, haciendo que el caballo se detuviera tan abruptamente que casi cae de rodillas. Apenas las puertas se abrieron lo suficiente, Rebecca espolió nuevamente a Trino, pasando entre ellas como una flecha. Dentro del patio del fuerte, varios soldados se habían reunido, alertados por el alboroto. En el centro, un hombre alto de cabello entrecano y uniforme impecable la observaba con expresión entre sorprendida y alarmada. «¿Señora Windsor?», preguntó, acercándose, mientras ella desmontaba. «Soy el capitán James Forrester. ¿Qué significa todo esto?» Rebecca, bajo de trueno, con piernas temblorosas por el esfuerzo y la tensión. Sin perder un segundo, extrajo el paquete de documentos de su chaqueta. «Capitán Forrester», dijo, intentando controlar su respiración agitada, «traigo pruebas de que el coronel Richardson ha estado violando sistemáticamente los tratados con los Chiricahua, ha ordenado envenenar pozos, ha pagado a casa recompensas para provocar enfrentamientos, y planea un ataque masivo en 2 días para masacrar a los Apache y apoderarse de sus tierras». Forrester tomó el paquete con expresión grave. Antes de que pudiera abrirlo, el estruendo de cascos anunció la llegada de más jinetes. Un grupo de soldados entró al patio, liderados por un hombre de aspecto severo con insignias de teniente. «Capitán Forrester», anunció el recién llegado, «esta mujer ha eludido un puesto de control y ha ignorado órdenes de detenerse. El coronel Richardson ha emitido una orden para su arresto por colaboración con hostiles». Forrester miró alternadamente a Rebecca y al teniente. «¿En base a qué cargos específicos, teniente Mercer?» «Espionaje y traición, señor», respondió Mercer. «Se la ha visto, en compañía del jefe Chiricahua, conocido como Águila Negra, proporcionándole refugio y asistencia médica». «Es cierto que ayudé a Nakohe, a Águila Negra», admitió Rebecca, sosteniendo la mirada de Forrester. «Lo encontré herido y lo curé, como habría hecho con cualquier ser humano que necesitara ayuda. Pero lo que Richardson llama traición es en realidad un intento de prevenir una injusticia monstruosa». Forrester dudó, el paquete de documentos aún sin abrir en sus manos. Rebecca notó la lucha interna reflejada en su rostro, el debe hacia la cadena de mando frente a la posibilidad de una grave injusticia. «Capitán», insistió Rebecca, bajando la voz para que solo él pudiera oírla, «su hijo habría muerto de fiebre el invierno pasado si yo no hubiera cabalgado 40 millas en medio de una tormenta para atenderlo. Le pido que me conceda el mismo beneficio de la duda que yo le concedí a un Apache herido».
Algo cambió en los ojos de Forrester. Un recuerdo, quizás, o simplemente el reconocimiento de una verdad que no podía ignorar. Asintió levemente. Teniente Mercer, dijo con voz firme, escolte a la señora Windsor a mi oficina. Revisaré personalmente estos documentos antes de tomar cualquier decisión sobre los supuestos cargos. Pero señor, protestó Mercer, las órdenes del coronel. Las órdenes del coronel pasan por mí mientras él no esté presente en este fuerte, interrumpió Forrester, con un tono que no admitía réplica. Y hasta donde yo sé, sigue en su expedición de reconocimiento, o ha regresado sin informarme. No, señor, admitió Mercer a regañadientes. Entonces procederemos según el protocolo, concluyó Forrester. Señora Windsor, por favor, acompáñeme. Rebecca siguió al capitán a través del patio, consciente de las miradas de los soldados y del teniente Mercer, cuya expresión prometía que esto no había terminado. Un joven soldado se acercó para llevarse a Trueno, prometiendo cepillarlo y darle agua y avena. La oficina de Forrester era austera pero ordenada, con mapas detallados en las paredes y una lámpara de aceite que iluminaba un escritorio de roble macizo. Una vez dentro, el capitán cerró la puerta y se dirigió directamente a una pequeña caja fuerte oculta tras un cuadro. Si lo que dice es cierto. Aquí que en cualquier otro lugar. ¿Me cree? Preguntó Rebecca, sorprendida por la aparente aceptación. Forrester extrajo una botella de whisky y 2 vasos de la caja fuerte antes de cerrarla nuevamente con los documentos dentro. Sirvió una generosa medida en cada vaso y ofreció uno a Rebecca. Le debo la vida de mi hijo, respondió simplemente. Y conozco a Richardson lo suficiente para saber que es capaz de lo que usted lo acusa. He sospechado durante meses que algo turbio se estaba gestando, pero no tenía pruebas. Rebecca aceptó el whisky y tomó un sorbo que quemó su garganta, pero revitalizó su cuerpo agotado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Revisaré los documentos detalladamente, respondió Forrester. Si son tan concluyentes como sugiere, enviaré un telegrama urgente al General Howard en Santa Fe. Él tiene la autoridad para relevar a Richardson de su mando y detener cualquier operación militar no autorizada. ¿Cuánto tiempo llevará eso? El telegrama puede enviarse de inmediato. La respuesta depende de cuán rápido actúe el general. Horas, quizás un día. Rebecca sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Nakohe y su gente están en peligro ahora mismo. Richardson ha reunido hombres para atacar en 2 días, durante la luna nueva. Forrester frunció el ceño. No ha solicitado refuerzos oficiales para ninguna operación, lo que significa que está actuando por su cuenta, posiblemente con mercenarios o voluntarios civiles. Se levantó y se acercó a uno de los mapas. ¿Dónde están los Chiricahua ahora?, Rebecca dudó. Revelar la ubicación exacta de Nakohe significaba confiar plenamente en Forrester. Algunos están en mi Rancho, respondió finalmente. Otros se han dispersado por las montañas cercanas. Nakohe está recuperándose de una herida grave. Forrester asintió, comprendiendo tanto lo que decía como lo que callaba. Descanse un poco, señora Windsor. Hay una habitación contigua donde puede asearse y dormir unas horas, mientras yo reviso estos documentos. Tendremos que actuar rápido, pero con inteligencia. Rebecca asintió, sintiendo de pronto todo el peso de la fatiga acumulada. Mientras Forrester la guiaba hacia la pequeña habitación, una duda la asaltó. «Capitán,
¿Qué pasará cuando Richardson descubra lo que he hecho? No se detendrá fácilmente. Forrester se detuvo en el umbral, su rostro súbitamente sombrío. Richardson es un hombre peligroso, señora Windsor. Ha construido su carrera sobre cadáveres, tanto de nativos como de soldados, que se interpusieron en su camino. Pero le prometo esto, mientras yo esté al mando de este fuerte, usted estará a salvo. Con estas palabras, que eran tanto promesa como advertencia, dejó a Rebecca en la pequeña habitación. Apenas tuvo tiempo de lavarse el polvo del viaje y tenderse en la angosta cama militar antes de que el agotamiento la venciera. No supo cuánto tiempo había dormido cuando un alboroto en el patio la despertó. Voces alzadas, órdenes gritadas, el sonido inconfundible de caballos llegando al galope. Rebecca se incorporó de un salto, instantáneamente alerta. Apenas había tenido tiempo de calzarse las botas cuando la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba el teniente Mercer, flanqueado por dos soldados con rifles preparados. Rebecca Windsor, anunció con satisfacción apenas disimulada, queda arrestada por orden directa del coronel Richardson. ¿Dónde está el capitán Forrester? Exigió Rebecca, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. El capitán ha sido temporalmente relevado de su mando mientras se investigan ciertas irregularidades, respondió Mercer. El coronel Richardson ha asumido el control directo del fuerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Rebecca. Ha regresado. Efectivamente, confirmó una nueva voz desde el pasillo. Un hombre de mediana edad con uniforme impecable y ojos fríos como el acero entró en la habitación. El coronel Edward Richardson emanaba autoridad y crueldad a partes iguales. Y parece que llegué justo a tiempo para evitar que una espía Apache socave mis operaciones. No soy ninguna espía, respondió Rebecca, irguiéndose cuán alta era. Solo alguien que se niega a permanecer en silencio mientras usted viola tratados y planea masacrar inocentes por codicia. Richardson sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. ¡Qué conmovedora defensa de los salvajes que han asesinado a docenas de colonos inocentes! Como los Peterson o los Zimmerman, replicó Rebecca. Conozco sus mentiras, coronel. Y ahora el capitán Forrester también las conoce. La sonrisa de Richardson se desvaneció. Forrester es un idealista ingenuo que no entiende la realidad de la frontera. A estas alturas, sus supuestas pruebas han sido confiscadas y destruidas. Y, en cuanto a usted, se volvió hacia Mercer, llévela al calabozo. Mañana la escoltarán a Santa Fe para ser juzgada por traición. Mientras los soldados avanzaban para sujetarla, Rebecca buscó frenéticamente una salida, una oportunidad. Pero estaba acorralada, desarmada y superada en número. ¿Dónde está Forrester?, insistió mientras la conducían fuera de la habitación. El capitán está reflexionando sobre sus errores, respondió Richardson con un tono que sugería algo mucho más siniestro. Tiene suerte de que aún conserve su rango, después de haber albergado a una colaboradora de hostiles. Los calabozos del fuerte estaban en un edificio separado, un bloque de piedra sin ventanas con celdas diminutas destinadas a contener a soldados borrachos o indisciplinados hasta que sobraran. Rebecca fue empujada sin ceremonias a una de ellas, la puerta de barrotes cerrándose con un chirrido metálico que sonó como una sentencia. El coronel es generoso, comentó Mercer mientras giraba la llave. Yo te habría colgado en el acto por ayudar a ese salvaje.
"Na coge vale más como ser humano que 10 como tú", respondió Rebecca con desdén. Mercer escupió al suelo. Richardson tenía razón. Eres una traidora a tu raza. Se alejó sin añadir más, dejándola sola en la oscuridad húmeda de la celda. Rebecca se sentó en el catre desijado, evaluando su situación. Los documentos habían sido destruidos. Forrester estaba incomunicado, o algo peor. Ella estaba prisionera. Inacoge y su gente seguían en peligro, sin saber que la ayuda que esperaban nunca llegaría. El tiempo pasaba con insoportable lentitud. A través de una pequeña rendija cerca del techo, Rebecca podía ver cómo la luz del día daba paso al atardecer. Cada minuto que transcurría era un minuto menos para advertir a los Chiricahua sobre el ataque inminente. Cuando el crepúsculo teñía el cielo de púrpura y naranja, un ruido en la puerta principal de la prisión atrajo su atención. Pasos, sigilosos, un murmullo, el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Luego, silencio. Rebecca se puso de pie tensa, acercándose a los barrotes para intentar ver qué sucedía. La puerta que daba al pasillo de celdas se abrió lentamente, revelando una figura que al principio no reconoció. Era un soldado joven, con el uniforme mal abrochado y una expresión de nerviosismo extremo. «Señora Windsor», susurró, acercándose a su celda. «El capitán Forrester me envía». «¿Forrester?» Rebecca sintió que la esperanza renacía. «¿Está bien?» «Confinado en sus cuarteles», respondió el joven mientras manipulaba un manojo de llaves. Pero Richardson cometió el error de no arrestarlo formalmente. Aún tiene aliados en el fuerte. La cerradura cedió con un chasquido y la puerta se abrió. El soldado le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. El capitán guardó copias de los documentos más importantes, explicó. Están aquí junto con una carta para el General Howard escrita de puño y letra de Forrester. Rebecca tomó el paquete, asombrada por la previsión del capitán. ¿Cómo saldré del fuerte? Las puertas estarán vigiladas. Por la puerta trasera, la que usan los proveedores, respondió el soldado guiándola por el pasillo. En la entrada yacía inconsciente el guardia, con un chichón formándose en su frente. Su caballo está esperando allí, junto con provisiones. Debe cabalgar sin descanso hasta Santa Fe. El capitán ha enviado un mensaje codificado al General Howard para que espere su llegada. ¿Y los Chiricahua?, preguntó Rebecca mientras seguía al joven a través de patios oscuros, manteniéndose en las sombras. Richardson atacará mañana por la noche. El capitán ha enviado a un mensajero de confianza hacia su rancho, explicó al soldado, un scout mestizo que conoce el territorio. Con suerte, llegará antes que las fuerzas de Richardson. Llegaron a una pequeña puerta en la muralla trasera del fuerte. Efectivamente, Trueno esperaba allí, junto con otro caballo. Un momento mientras manipulaba la combinación. Estos documentos estarán más seguros y un hombre de aspecto fornido con ropas de civil. Este es Jenkins, presentó el soldado, un antiguo ranger de Texas que le debe la vida al capitán Forrester. Te escoltará hasta Santa Fe. Jenkins asintió sin sonreír. Tenemos que movernos ya, señora. Richardson ha enviado partidas de búsqueda en todas direcciones, anticipando que Forrester intentaría algo así. Rebecca montó a Trueno,
sintiendo la familiar conexión con el animal que tanto había soportado en las últimas horas. Gracias, dijo al joven soldado. ¿Cuál es tu nombre? Thomas, señora. Thomas Whitmore. Si sobrevivo a esto, Thomas Whitmore, estaré en deuda contigo y con el capitán Forrester para siempre. El joven se sonrojó ligeramente. Solo hago lo correcto, señora. Mi padre comerciaba con los Apache. Siempre decía que eran personas honorables si se les trataba con honor. Un hombre sabio, comentó Rebecca. Luego, dirigiéndose a Jenkins, añadió, estoy lista. Se adentraron en la noche, dos jinetes moviéndose silenciosamente a través de un paisaje bañado por la luz de las estrellas. El camino hacia Santa Fe era largo y peligroso, especialmente con hombres de Richardson buscándolos. Pero Rebecca sentía una determinación renovada. Ahora no luchaba solo por Nakohi y su gente, sino también por Forrester, por Thomas Whitmore, por Daniel Walsh, y por todos aquellos que, como ella, creían en un mundo donde diferentes pueblos pudieran coexistir con respeto mutuo. Mientras tanto, a muchas millas de distancia, en el rancho Windsor, Nakohi observaba el cielo nocturno desde el porche. Su herida estaba casi curada, y con la salud retornaba la inquietud. No había noticias de Rebecca, y cada hora de silencio aumentaba su preocupación. Debería haber regresado ya, comentó Lobo Veloz, que se había convertido en su sombra constante desde el ataque que casi le cuesta la vida. La mujer Windsor es fuerte, respondió Nakohi, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre, y astuta como el coyote. Se ha caído en manos de Richardson, comenzó Lobo Veloz, dejando la frase inconclusa. Nakohi no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían el horizonte, como si pudieran penetrar la distancia y la oscuridad para encontrar a Rebecca. Nuestros exploradores informan de movimiento en las colinas, dijo finalmente. Hombres blancos, muchos, moviéndose con sigilo. No llevan uniformes, pero sus armas brillan como las de los soldados. Los mercenarios de Richardson, afirmó Lobo Veloz, atacarán pronto, y nosotros estaremos listos, aseguró Nakohi. Se volvió hacia el joven guerrero. Reúne a los ancianos y a las mujeres. Deben dirigirse a las cuevas del cañón norte. Los guerreros nos quedaremos aquí, protegiendo el rancho. ¿Por qué arriesgar vidas por la propiedad de una mujer blanca? Cuestionó Lobo Veloz, aunque sin verdadera hostilidad. Nakohi sonrió levemente. No protegemos su propiedad, protegemos su hogar, como ella protegió mi vida. Es lo que hacen los verdaderos aliados. Mientras Lobo Veloz partía para cumplir las órdenes, Nakohi dirigió una última mirada al cielo estrellado. En algún lugar bajo ese mismo cielo Rebecca Windsor cabalgaba, llevando consigo la esperanza de paz para dos pueblos que habían conocido demasiado tiempo de guerra. Vuelve a nosotros, tejedora de puentes, murmuró al viento. El camino que has comenzado a construir aún necesita tus manos para completarse. Y en ese momento, como si el universo respondiera a su súplica, un jinete solitario apareció en el horizonte, acercándose al rancho a toda velocidad. No era Rebecca, sino un hombre que Nakohi no reconoció. Pero llevaba un mensaje que podría cambiar el curso de lo que estaba por venir. La última pieza del rompecabezas se colocaba en su lugar, y el destino del rancho Windsor, de los Chiricahua y de todos los involucrados pendía ahora de una carrera desesperada contra el tiempo y contra la ambición desmedida, de hombres dispuestos a arrasar todo a su paso en nombre del progreso y la codicia.